Siempre debemos poner el micro, porque Mía, mía, mía. Era mi alegría. Mía venía algunas veces y se ofrecía a ayudarme en la huerta. ¿Qué hago? Y yo le respondía siempre con la misma broma. Lo que decía mi padrino, el otro. Lo malo que tiene la tierra es que está muy baja. Y tarde o temprano hay que arrodillarse. Eso también lo decía el otro. Pues yo no me arrodillo, hijo mía. Ella iba a hacer lo que quisiera. Decía que se sentía bien cuando tocaba la tierra y sabía tocarla. No cavaba un surco a lo bruto, hendía con estilo la punta de la azada y la tierra se abría. Me di cuenta de que a veces venía a la huerta a deshacerse de penas y amarguras. Esgarraba y escupía para hacer estiércol. Sí, hacía lo que le apetecía. Se entendía con la tierra. No le daban asco las babosas. Las ponía en la palma de la mano y miraba cómo se deslizaban con aquella estela pegajosa. No braceaba cuando la rondaban una abeja o una avispa. Mis exploradoras, decía, se quedaba quieta, ni pestañeaba si se le posaban en la piel. Aparecía silenciosa, de improviso, y hacía cosas inesperadas. Como cuando se ponía a arrancar las ortigas con la mano. ¿Qué haces? Ponte guantes. No paró. Hundía las uñas en la tierra para izarlas desde la raíz, procurando no tocar las hojas. Si no respiras, no pican. Son las hierbas preferidas del demonio. Uno de mis trabajos era el de ser centinela de las zarzas, mantenerlas a raya. Se abren paso de un día para otro, enraizan incluso en las junturas de las piedras, en las grietas de las paredes, en los bordes de las losas de los muertos. Como decía el otro, quienes mejor se buscan la vida en trasdoceo son las zarzas. Las amontonaba, las zarzas, en una de mis ofensivas por el lado salvaje del Edén. En lugar de venir del jardín, de la parte luminosa como solía, esa vez mía surgió de la negra sombra. Fue la primera vez que pensé en que se había metido en chute, por el andar tan calmo, como si pisara descalza las hojas para escucharlas crepitar, por la mirada demasiado serena, demasiado intensa. Agarró por el extremo grueso de uno de los tallos de zarza, lo fue enrollando con tiento como una artesana de púas hasta formar una bola espinosa, y luego otra alrededor de ese núcleo, y otro tallo. Más que ser un peligro, las espinas envolvían, prendían y daban consistencia. Ese día, por vez primera, me llamó por mi nombre. Mira, don Bodán, la esfera del mundo. Una temporada en que estaba averiada la máquina desbrozadora, traje de la casa de Cholima una guadaña para segar el herbal y la maleza que se alzaba al abrigo de los setos del Edén. Estaba picando la guadaña, afilándola antes de cortar, cuando la vi venir muy decidida. Nunca pensé que aquel repique pudiese resultar una llamada tan alegre. Estaba hechizada, me miraba como una aparición, como nosotros cuando llegó subiendo la cuesta del Alcor de Cholima el último afilador de Nogueira tocando el chiflo y nos contó que venía de dar la vuelta al mundo empujando la rueda. ¿Y qué cuesta del mundo le dio más trabajo?, le preguntó el otro con su curiosidad enciclopédica. Pues fíjese usted, las cuestas de Vigo y una de Nueva Zelanda. Pero lo peor no es subir, el problema es aguantar las bajadas. Aquel día en el Edén
me di cuenta de que Mía estaba allí encandilada por un recuerdo que tenía que abrazar hasta ahogarlo. Déjame eso. A mí me resultaba muy difícil guadañar. Con la hoz era otra cosa, me manejaba mejor. La dominas con fuerza y muñeca. Con la guadaña hay que acompasar todo el cuerpo. Como en el baile, hay que llevar y dejarse llevar a un tiempo. Llega un momento en que la resistencia del verbal es lo que impulsa. Justo lo que estaba haciendo Mía, cada vez más ligera. No, nunca supe de dónde había venido. Aprendería esto de jovencita, pero a su manera era la de quien lleva, su manera era la de quien lleva toda la vida guadañando. Como Mai Mai. Es el cuerpo quien sabe, decía ella, mi madre. Avanza con el caer de la hierba, no lastima al cortar. El sonido te da ya un círculo, la hierba sabe caer. Mía se detiene, se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano, observa el rosario de hierba que dejó atrás. La mano ahora limpia los ojos. Mira tú, por lo que voy a llorar, dijo de repente. ¡Qué miseria! Y echó a andar hacia el club, sin pisar la hierba cortada. Buenas tardes. Qué bien suenan los libros cuando están bien escritos y cuando son bien leídos. Bienvenidos al acto de presentación de Detrás del cielo, Traduceo en su original gallego, la última novela de Manuel Rivas, que repite visita en la librería, después de haber estado por aquí hace muy poquito, hace un año, presentando La tierra oculta. Hablar de Manuel Rivas, presentar a Manuel Rivas, repasar la trayectoria literaria, intelectual de Manuel Rivas es complicado y es al mismo tiempo sencillo. Es complicado porque es una trayectoria que se inició hace alrededor de 3 décadas, es una trayectoria que está salpicada por numerosos títulos, por numerosos premios, el más reciente Premio Nacional de las Letras Españolas del año 2024, que tiene incursiones en la poesía, en el ensayo, en el periodismo, en la narrativa, en numerosos géneros, y que tiene numerosas obras que yo creo que ya son fundamentales y son referenciales en la literatura gallega y en la literatura española. Y al mismo tiempo, y quizá por eso, es también sencillo hablar de una figura como Manuel Rivas, porque de alguna forma creo que se puede resumir o se puede hablar de la literatura española contemporánea, de la literatura gallega contemporánea, a través de la figura de Manuel Rivas. Si uno va repasando algunos de los fenómenos que se han ido produciendo en el panorama literario durante los últimos años, uno se va encontrando siempre en ellos, o en casi todos ellos, con la obra y con la figura de Manuel Rivas. Pensemos, por ejemplo, que hoy es algo muy habitual esta figura del escritor en los medios de comunicación, el columnismo literario, que es cierto, es una tradición que ancla sus raíces en épocas pasadas, pero uno de los primeros que la época contemporánea en España tiene esa vinculación con el periodismo. Es él, a través de un título ya clásico, que es El periodismo es un cuento, que es una compilación de artículos con un título absolutamente maravilloso, pero vemos también su presencia, por ejemplo, en la novela de la memoria. Incluso cuando la novela de la memoria no se llamaba novela de la memoria, pues Manuel Rivas ya estaba allí, ya estaban los cuentos de ¿Qué me quieres, amor?, que después en la pantalla se transformaron en La lengua de las mariposas, que une La lengua de las mariposas, Carmiña y Un saxo en la niebla. También está presente en La vida del carpintero, que también tiene su adaptación cinematográfica. También está presente en los libros Arden mal. Y también tenemos la presencia de la obra de Manuel Rivas en la novela negra, que es probablemente el género narrativo de
referencia en los últimos años en la literatura española. Está ya en los orígenes de su obra, cuando muy poca gente escribía novela negra. Está Los comedores de patatas, que es una obra que tiene algún toque ahí de delincuencia, que tiene un poco ahí un mundo es un mundo del AMPA, la problemática de las drogas y demás. Y está también en obras como Todo el silencio, o como esta que estamos presentando hoy, que es Detrás del cielo. Hablar de Detrás del cielo es hablar de una novela negra, incluso desde el punto de vista de la cubierta. Tiene una cubierta en su edición española, en Alfaguara, con una imagen muy oscura y una imagen muy impactante, que resume, yo creo, algunas de las características que tiene la novela y algunos de sus rasgos, la presencia de la figura femenina, la presencia de la naturaleza y esa oscuridad, esa negritud que tiene la novela, que yo creo que la definen. La novela se abre con una cita de Paco Ignacio Taibo, sobre la que luego volveremos, donde Paco Ignacio Taibo dice que la novela negra es aquella novela que, más allá, luego la leeremos literalmente, pero viene a decir Paco Ignacio Taibo, viene a decir el autor mexicano, que más allá de elementos definitorios, de personajes o de tramas, la novela negra es sobre todo una mirada crítica, cuestionadora sobre determinadas zonas de la realidad que habitualmente quedan en un segundo plano. Detrás del cielo es una novela negra en la que hay violencia, en la que aparece la pulsión, el poder, en la que aparece el abuso a los débiles, en la que aparece la dominación patriarcal, en la que aparece el proxenetismo. Es una novela donde, digamos que hay una ligera trama criminal que va apareciendo y desapareciendo a lo largo de la obra, pero es sobre todo una novela negra por la negritud en los ambientes, la descripción de los personajes, en los espacios, etc. Una novela de una violencia que a veces es muy explícita, hay momentos de violencia muy explícita, pero que sobre todo es una violencia soterrada. A mí me recordaba, cuando leí esta novela, a algunos autores norteamericanos, en concreto Jim Thompson, que no es uno de los autores más conocidos de novela negra, no es un autor que tenga ningún personaje detectivesco, ni que tenga ninguna serie policial, pero sí que tiene unas novelas en las que de alguna forma la violencia subyacente está muy presente. Pero es también una novela sobre la tierra, es una novela sobre la naturaleza, es una novela que conecta con otras obras del autor, como en Salvaje Compañía, donde estaba esa presencia de la tierra, del clima, de Galicia, esa presencia de Galicia que es algo más que una mera geografía, no tiene que ver con una cultura, tiene que ver con una forma determinada de ser. Eso también está presente en esta obra, donde hay una reflexión, en definitiva, y si antes hablábamos de Jim Thompson, ahora hablaremos de un referente muy diferente, que podría ser Miguel Delibes, que también se puede intuir en esa idea de cuestionar el progreso, cuestionar que el aparente progreso de las sociedades sea siempre algo positivo, y cuestionar también el dominio del hombre sobre la naturaleza. Todo eso está presente en la obra, todo esto que parece, en una primera lectura, podría parecer algo muy diferente. Por un lado tenemos ese mundo negro, ese mundo criminal de la violencia, por otro lado tenemos ese mundo de la naturaleza. Todo esto se combina a través de un argumento que comienza con una batida de caza. La novela nos sitúa en su punto de partida con 6 personajes, a los que vamos descubriendo a lo largo de la novela, que van a cazar al solitario. El solitario es un jabalí del cual se dice que arrastra una leyenda criminal. De hecho, acabó con la vida de un mítico cazador de la zona, de Ruy Bello, y estos personajes lo que van a hacer es intentar vengar a ese cazador y acabar con la vida de ese jabalí, con lo cual
pues bueno, vamos teniendo ya ahí esa idea de la dominación del hombre sobre la naturaleza, vamos teniendo ahí esa idea de la violencia, vamos teniendo también esa idea de la masculinidad. Estos personajes, entre los que está ese personaje cuya voz hemos conocido en la lectura que ha hecho Manuel, el personaje de Don Bodán, que es el narrador, un narrador muy particular, con una visión del mundo muy especial, casi a veces un narrador incluso diríamos que parece no fiable, pero que a veces es un narrador tremendamente lúcido y a veces no lo es tanto. Está Stannis, está Meiko, está el Doctor, está Bruno, son una serie de personajes que van a ir apareciendo por la novela y contándonos también su propia biografía y contándonos lo que hay detrás de ellos. Ese es el punto de partida, la historia de una caza. De hecho, se decía en la newsletter que escribió Antonio el pasado viernes hablando de la novela que bueno, uno cuando lee el argumento piensa de forma casi inmediata en la novela de Carlos Saura, en La caza, incluso en algunas novelas de Sam Peckinpah, pues creo que también tiene bastante deuda esta obra. Y la novela parece que va a ser eso, parece que va a ser la historia de una cacería, y es la historia de una cacería, pero la novela es algo más, porque si una característica tiene Detrás del cielo es que podríamos decir que es una novela de cajas chinas, donde las historias van descubriendo otras historias dentro de sí, las historias van llevando a otras y las cosas no terminan por ser lo que parecen. Es decir, al principio parece que la novela es una cosa y luego termina por ser otra, pero no deja de ser lo que era en un inicio, porque es una novela también muy coherente. Vamos descubriendo a través de esa cacería y a través de la historia de los personajes que hay en ella, vamos descubriendo algunos espacios de ese territorio de Transdoceo, que es el territorio detrás del cielo que da título a la novela. Vamos descubriendo, por ejemplo, el Edén, que es una casa de prostitutas, un burdel que, como veremos, puede tener alguna conexión con la realidad y con algunas noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos tiempos, donde hay un caso de explotación, casi de esclavitud de mujeres. Va apareciendo la aldea de Chorima, que es también una aldea donde de alguna forma se observa esa tensión entre la tradición y el progreso, entre lo rural y lo urbano. Van apareciendo las historias pasadas de la familia de Don Bodán, las historias del resto de personajes, y todo eso lo que va conformando es una novela donde creo que termina por ser más importante el ambiente, la tensión, es el escenario natural, la presencia del bosque, que el argumento en sí. Claro que hay un argumento en sí, pero los argumentos son muchos argumentos, porque tenemos la historia de esa caza, pero tenemos otras muchas historias que tienen que ver todas un poco con una caza, porque en la novela al fondo se habla mucho de caza y se habla mucho de la caza, no solo animal, sino también de la cacería humana que a veces se produce entre los hombres. Todo esto está contado en no demasiadas páginas, una novela que es relativamente corta, porque es una novela muy contenida, una novela donde, como decía, hay una tensión latente de forma continua, y una novela que desde el punto de vista formal presenta una novedad en su proceso de llegada al español, porque si no me equivoco, y quizá podríamos comenzar por aquí el coloquio, Detrás del cielo es una de las pocas novelas, no sé si la primera novela, que ha sido autotraducida, es decir, tú mismo has traducido esta novela, y a lo mejor podemos empezar un poco a hablar de ese proceso para hablar después de otras cuestiones de la novela. ¿Por qué en este caso sí que te has decidido por traducir tú mismo la novela del gallego al español, y cómo ha sido esa experiencia de, no sé si no cuando se traduce a sí mismo, si la versión española cambia muchas cosas respecto a la versión gallega, porque supongo que un traductor es mucho más fiel probablemente de lo que hayas sido tú, o si ha sido una cuestión diferente. ¿Cómo te has sentido en este proceso de autotraducción de la novela? Pues me sentí óptimo. Como dice un amigo portugués, infelizmente óptimo. Y bueno, muchísimas gracias
por vuestra compañía en este refugio climático de Salamanca, que es Letras Corsarias, y gracias por escucharnos, ¿no? La única canción que creo que se cita en el libro es gracias, thank you for hearing me, gracias por escucharme, y gracias a Javier Sánchez Zapatero por, bueno, pues ya veis que magnífico trabajo de lectura, ¿no? Y de introducción, y como ya nos sitúa en muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, respondiendo a esa pregunta de la traducción, para mí la traducción es una metamorfosis, es una segunda vida de las palabras. Yo tuve, no es la primera, pero realmente como novela sería la segunda en la que hice la traducción. Por supuesto, colaboré y, digamos, hice mis aportaciones a las traducciones de obras anteriores, ¿no? La poesía siempre hice yo la traducción, porque parece que la poesía te dice haz lo que quieras, ¿no? Venga, sé libre, hombre. Y entonces, como que, digamos que sientes, te liberas, te limpias de miedo con la poesía inmediatamente y sientes. Y yo quise esta experiencia porque la primera había sido relativamente traumática, fue en Salvaje, una novela que se publicó con el título era en Salvaje Compañía, se publicó el título de Salvaje Compañía. Esto fue ahí hacia el 93, creo, en el Paleolítico, y entonces me dijeron, bueno, la persona que estaba dirigiendo Alfaguara me dijo, pero ¿por qué no te animas a hacer tú la traducción? Y dije yo, pues bueno, venga. Y bueno, todo desafío me parece interesante, ¿no?, en este mundo, y me puse con traducir Salvaje Compañía. Es una novela en que los animales hablan, los muertos hablan, todo habla, las cosas hablan, y llegó un momento en que, un capítulo hacia la mitad de la novela, en que quien hablaba era un caballo barbanzón, de esos caballos que andan libres por los montes en Galicia, en la zona de Barbanza, en la zona costera, que tienen los bigotes verdes de comer, porque comen así en los tosos, que tienen las espinas, pero ellos van comiendo lo tierno, pero les va quedando el color verde ahí. Bueno, tienen una historia, realmente una historia como todos los animales, claro, tienen una historia. Hablamos mucho de la historia desde el punto de vista antropofágico, y los animales tienen, claro, había que escribir la historia. Por ejemplo, estos caballos fueron muy utilizados, exportados para la Primera Guerra Mundial. Mandaron miles de caballos estos, murieron allá en la guerra, ¿no? Bueno, pues este caballo recordaba su historia mirando al mar, y yo lo había, claro, había recordado, él ya había recordado en gallego, y el caballo era menos mandadiño que yo. Y dijo, no, a mí yo ya conté mi historia en gallego, ahora aquí no me voy a repetir, yo aquí con mi historia, y siguió comiendo sus brotes por allí, mirando al mar, y yo me quedé estancado, que no sabía muy bien cómo arrancar con la memoria del caballo, y bueno, fue un proceso realmente laborioso, es así, me costó que los animales hablasen. Aprovecho así para comentar, porque algo también tiene que ver con todo lo que escribo y con este libro, que la fórmula para empezar los cuentos tradicionales en Galicia, y que yo oí de niño, era, te decían, cando os animais falaban, que era el equivalente al érase una vez, ¿no? Cando os animais falaban. Y ahora, claro, ahora yo pienso, pues entonces me parecía que atrás nosotros empezamos con cuando los animales falaban y los otros eras una vez. Y ahora me parece una cosa vanguardista, ¿no?, tremenda. Y digo, fíjate tú cómo se adelantaban el tiempo ahí nuestros ancestros, ¿no? Bueno, entonces en esta ocasión, digamos que lo asumí como si fuera, como hacía con la poesía, ¿no? Es decir, voy a hacerlo. Y fue un proceso, voy a hacerlo, digamos, limpiando el miedo, sin miedo. Bueno, y también, porque está escrito también, yo creo que es fundamental, ¿no?, para escribir. Uno tiene muchos miedos, y cada vez más,
y realmente, pues bueno, yo ya cambié la costumbre de poner las noticias por la mañana, ahora pongo Neil Young o pongo Alala de Musía do Marinero para empezar el día, ¿no? Porque eso, digamos que sí que vivimos en la componente en el aire, hay una componente en el aire de DDT, digamos, ¿no? De miedo y tal. Y entonces cada uno tiene miedos, pero es verdad que a la hora de escribir, pues tienes que, la primera tarea es ser capaz de limpiar el miedo en la mirada, en el pensamiento, descolonizar la imaginación y venga, y adelante, ¿no? Y entonces, pues así asumí que la traducción creo que cambió también, eso viene de una experiencia, ¿no? Una relación entre lenguas que fue cada vez estableciéndose una relación cada vez más amorosa, digamos, entre las palabras, ¿no? Yo creo que no solo las lenguas no pesan, ¿no? Cuando hay gente que le pone pegas al plurilingüismo y a la diversidad cultural y dice, pero por Dios, pero si las lenguas no pesan, hombre, métete en la cabeza, ya verás que cómo no pesa. Y te enriquece y puede facilitar el abrazo con otras palabras, ¿no? Porque están todas abrazadas en la historia, las palabras, y quieren el abrazo, y quieren saltar alegremente a la lengua, a la boca, ¿no? Brincar, así. Y esto que decía Ferlinghetti, ¿no? El poeta del pop art, bueno, este poeta de la generación beat, ¿no? que decía, escribimos entre labios. Aparte de hablar, pues también hay que escribir entre labios, ¿no? Y creo que eso es un factor fundamental cuando escribes, que también puedas escuchar aquello que escribes, ¿no? Bueno, tú me preguntabas sobre la traducción, entonces la traducción esta vez ya veis que fue una historia bastante diferente al episodio de mi caballo resistente, ¿no? Y fue una experiencia gozosa. Hay bastante, yo creo que una traducción no tiene necesariamente que medirse por la literalidad, pero hay bastante literalidad, es decir, no hay ningún cambio en trama, la lengua prácticamente es la novela, pero lo bueno, lo que sí pasa, bueno, donde más trabajo hay es en un tipo de expresiones, ¿no? Expresiones populares, expresiones, locuciones, ¿no? Y formas, pues bueno, lo que es la hierba del demonio, pues en Galicia es a herba dos mendigos, ¿no? Dos pobres, la ortiga. Y bueno, buscas, así, trabajas, es un trabajo muy gozoso, porque eso que comentaba, que las palabras, la pulsión de las palabras, lo que quieren las palabras es, digamos, las lenguas quieren relacionarse. Esto yo creo que es muy erótico, ¿no? Pues el trabajo de escribir yo creo que tiene que haber, bueno, este libro, uno digamos, si me dijeran así brevemente cuenta de qué va esto, y diría, bueno, primero recordaría a Jim Thompson, ¿no? Que decía, bueno, decía que había escrito las novelas de 32 maneras, ¿no? Que es muy importante el cómo se escribe. 32 maneras, que por cierto coincide con el número de dientes que tenemos y con el número de vientos que hay en la Rosa de los Vientos, 32. ¿No? Entonces decía, de 32 maneras, pero la trama siempre es la misma. Las cosas no son lo que parecen. Y yo creo que aquí también, las cosas no son lo que parecen. Pero yo haría un resumen también a mi manera, que decía que, bueno, es una novela de una confrontación que se da, que es un conflicto interior. Hay muchos conflictos interiores, que se dan todo conflicto interior realmente serio, humano, y los conflictos también y exteriores, lo que tienen en común, que es esa confrontación entre la excitación creativa y la excitación destructiva, ¿no? Entre lo que sería la pulsión de Tánatos y la pulsión de Eros. Y esta novela va a tope en eso. Sí.
Comentabas la frase de Jim Thompson, de las cosas no son lo que parecen, y hay otra frase en la que aludíamos antes, que es la cita inicial del autor mexicano Paco Ignacio Taibo. Yo no voy a leerla tan bien como él, pero la cita dice: una novela negra es aquella que tiene en su corazón un hecho criminal que genera una investigación. Lo que ocurre es que una buena novela negra investiga algo más que quién mató, quién cometió el delito. Investiga la sociedad en la que los hechos se producen. Empieza contando un crimen y termina contando cómo es esa sociedad. Realmente esta frase es toda una declaración de intenciones sobre lo que hay después en el libro y sobre cómo entiendes tú también el género negro, ¿no? Sí, no dudé nada en poner esa frase, ¿no? Porque, yo creo que evidentemente escribes una novela porque lo que quieres contar no lo puedes contar de otra forma, ¿no? No puedes hacer un libro, no lo puedo contar, y a mí me gustan todos los géneros, soy un desgenerado total, ¿no? Pero hay cosas que tienes que tienen la medida de un cuento, entiendo, y que tienen... Y lo que se cuenta en esta novela, quería contarlo, no podía contarlo de otra forma que con una novela, es decir, claro que una novela para mí tiene que dar la literatura, y por eso es cada vez más necesaria, tiene que dar mucho que sentir y mucho que pensar, ¿no? Y tiene que tambalearte de alguna forma, ¿no? Frente a otra visión, ¿no?, que podemos tener, bueno, es que la literatura es para calmar los nervios. Yo creo que más bien es para, efectivamente, finalmente, pero que tiene que ponerte en un proceso de desequilibrio, ¿no? Hay una frase por ahí de un personaje que le dice a otro en la cacería, le dice: estuviste a punto de perder el desequilibrio, ¿no? Y entonces estábamos con la novela negra. La visión, ¿no?, que tengo de novela negra es realmente es transgredir también sus límites, ¿no? Y es una transgresión, quiero decir que no puede obedecer, no hay unos mandamientos, ¿no?, que obedecer, y por supuesto que hay unos patrones que más o menos nos permiten decir, pues bueno, hay este estilo, hay esta escuela, hay esta tal. Claro, yo puedo aquí alegremente decir: no, yo soy de la escuela de Dashiell Hammett, cuidado, ¿no? Y claro que es lo que me interesa, ¿no? Más en la novela negra hay esa línea que es también la de Chandler y Jane Thompson, desde luego, que por cierto en la novela, fijaros lo que pasa, porque yo en uno de estos actos así de compartir y de reflexionar y de tal, no habíamos comentado nada de ningún autor, y entonces interviene una chica, fue en la librería Berberiana en Coruña, y me dice: me gustó mucho ese homenaje que le haces a Jim Thompson. Y dije yo: ¿qué homenaje? No, cuando hablas que en un árbol está mirando Don Bodán, que está tumbado en la cama, y es un domingo para él, está con su traje de neopreno, porque se pone neopreno, él vive en el campo en Galicia, es la principal, yo creo que es una razón suficiente para poner su pijama de neopreno, ¿no? Y entonces está allí con su pijama de neopreno y mirando por la ventana, y entonces se pone a contar, acaba de llover, y se pone a contar las gotas que quedan en el árbol, que es una maravilla eso, ¿no? Una especie, parece una partitura de la naturaleza, así, ¿no? Y se pone a contar, y llega el padre y dice, con una muleta levanta dice: venga, espabila ya, hombre, ¿pero qué haces? Y dice tal: no, estoy contando las gotas del manzano. El padre dice: madre de Dios. Y entonces dice: ¿y cuántas gotas hay? Y dice: 1280. Y fíjate tú, yo puse 1280 gotas. Y de verdad que cuando me dice a aquella chica, ¿no?, es que 1280 gotas son, que 1280 almas, ¿no? Es uno de los libros maravillosos de este. Pero claro, ahí trabajó, bueno, es lo bueno de escribir campo a través, ¿no? Te dejas la mente, pero realmente yo no pensé, voy a poner 1280 gotas, homenaje a Jim Thompson, ¿no? Había que poner, ¿no?, una llamada, inclusive, homenaje. Pero están ahí los 1200. Bueno,
eso, a mí me gusta, por ejemplo, pensar, vamos a ver, Rinconetti y Cortadillo hablamos siempre de novelas y refiriéndonos a modelos americanos, digo, pero si aquí el fundador de la serie negra es Cervantes, como casi todo, ¿no? No, Rinconetti y Cortadillo es una novela actual completamente. Igual hay que desplazar las sedes, porque es el AMPA sevillano, ahora el AMPA quizás tienen otras sedes, ¿no? Pero es tal cual todo lo que ocurre, la corrupción policial del alguacil, y es extraordinaria como está escrita, además, porque es el gran capo, ¿no? El Monipodio, que tiene las características del Padrino totalmente. Yo creo que el Mario Puzo siempre anda buscando vueltas de dónde tal, que si... Y, hombre, pero si estaba Cervantes, este se inspiró en Cervantes y tal. Bueno, lo bueno de la novela negra es que da mucho que hablar, a mí me gusta, y tiene lleva en su propio germen la transgresión, ¿no? Y efectivamente aquí en este comentario de Paco Ignacio Taibo, que yo tuve la suerte de conocer, él es de origen, es de familia republicana exiliada, ¿no? Y lo tuve la suerte de tratarlo primero en México y después en Gijón. Y bueno, tiene un libro, por cierto, uno de sus libros de novela negra se llama La vida misma, y es que convencen de un pueblo, digamos, muy revolucionario en México, y visitan al escritor y lo convencen de que sea el jefe de policía local, al escritor. Y la historia es genial, ¿no? Porque ves al policía enfrentado a todo aquel mundo de sus tramas y cómo es la realidad, y como una realidad, claro, se rebota, no es como pensaba la novela, ¿no? Y bueno, entonces, evidentemente, cuando empiezas a escribir no dices, voy a hacer una novela negra, Yo escribí, para mí la novela más negra que escribí es posiblemente Los libros arden mal, no solo por el humo, ¿no? Y pienso a veces, cuando se habla de novela negra, digo que parte de lo que denominamos otra novela sobre la guerra civil, ¿no? Esa especie de pereza que tiene alguna gente a la que le molesta esta determinada memoria, porque después se ponen morados con los reyes católicos, ¿no? Entonces, yo creo que estas novelas de la época del totalitarismo en España, hay que decirlo así, de larguísimo, ¿no? Que acabó envenenando el aire y todo, y creo que muchas de esas novelas, las buenas novelas, tienen una condición de novela negra. Lo que pasa es que se ven de otra forma, ¿no? Se ven eso como otra novela de la guerra civil. Son novelas de serie negra, realmente. Hay una mafia que ha ocupado el Estado, nunca más claro estuvo, ¿no? Y hay un capi total, ¿no? Y que domina no solo la vida pública, sino que domina, digamos, incluso el interior de las personas, que controla las mentes, por lo menos quiere controlar las mentes, ¿no? Y creo que aquí, ¿qué pasa con Detrás del cielo? Que lo que aparece, lo que se conoce en esta idea de conocer la sociedad, ya digo, no hay, en principio tienes unos trazos en la cabeza, unas inquietudes, cosas que te muerden, pero también cosas que te, digamos hay una mirada también que te fertiliza, hay, digamos también, que quieres llegar al margen, a la orilla, a lo escondido, allí donde se produce resistencia, ¿no? Y entonces, en esta novela lo que aparece encarnado al principio en esa cuadrilla de cazadores es lo que llamaríamos el nuevo despotismo, ¿no? Que va aliado, va unido a la depredación, es decir, la pulsión déspota de mandar, que encarna sobre todo el jefe de la batida, Stannis, y que comparten, digamos, en una argamasa, digamos, de fondo, para empezar, machista, ¿no? Pero es el componente también de la depredación, de tomar posesión. El que quiere mandar quiere también, tiene también la codicia de apropiarse, y apropiarse hasta el final. Es un poder siempre insatisfecho, el poder
despótico, ¿no? Entonces esto atraviesa también la novela y bueno, hay más cosas. Sí, de hecho hay una idea muy, muy constante de la novela de dominación, ¿no? Ese poder que tú comentabas que lo quiere todo, es decir, quiere dominar hasta lo salvaje, quiere dominar lo rural, esa idea de transformar el mundo rural, transformar a los demás a través de la dominación del control. Y esa idea creo que está muy bien tratada en la novela porque tú la sitúas por una parte en un entorno muy local y muy reconocible. O sea, la novela es, como gran parte de tu obra, una novela muy gallega, en el sentido de que es una novela, lo que tú comentabas del neopreno para dormir, una novela que de alguna forma está presente en lo lingüístico, pero también en la reconstrucción cultural, en lo geográfico, en los escenarios, en lo que sucede, en los problemas que suceden. Nos están hablando de cuestiones que tienen mucho que ver con lo local, con Galicia, pero que tienen una proyección totalmente universal, porque al final la novela, lo que tú comentabas, habla de ese instinto de depredación, habla de la dominación, habla de la tensión, de la tensión entre el progreso y la tradición, habla de los límites entre lo rural y lo urbano. Entonces creo que está muy enmarcada esa línea, esa especie de equilibrio, ¿no?, entre lo que es lo local y lo universal, que en el fondo creo que es parte también de la clave de la buena literatura, ¿no? Una historia que nos hable de un lugar muy concreto, pero que tenga una proyección, una lectura universales, ¿no? Sí, bueno, yo creo además que la posibilidad de escribir algo universal y que despierte, digamos, el interés en las antípodas, ¿no? O en cualquier otro lugar, es justamente que seas capaz de profundizar en una psicogeografía, ¿no? Que tiene componentes, evidentemente hay un principio de realidad, siempre hay una cartografía, pero esa cartografía es, digamos, también muy libre, ¿no? Digamos que alguien que conozca bien la geografía gallega pues puede ubicar, pero también hay elementos que forman parte que se incorporan a esa geografía, que son también elementos, digamos, legendarios, elementos de la memoria cultural. Hay un río que se llama Amergin. ¿Quién era Amergin? Y quienes, los cartógrafos en esta novela, los mejores cartógrafos, son una pareja de cuervos. Una pareja de cuervos que es la historia de amor también de la novela, que sobrevuela la novela, ¿no? Bueno, además es que los cuervos parece que al contrario de otras especies, parece que mantienen esa relación amorosa a largo tiempo, ¿no? Y es así, como esos cuervos que llevan el nombre de dos ríos también, se los pone, bueno, Romodán los conoce así, y componen un territorio que de alguna forma es una metáfora para mí, es una metáfora del mundo, ¿no? Porque también está, digamos, cuando definía así, hoy Galicia tiene vamos al mapa de Galicia y es esto, en el mapa, pero bueno, hay otra forma de verlo, otros mapas, ¿no? Y, por ejemplo, que aquí se habla de una fiesta, porque hay un capítulo que creo que es ese contrapunto, digamos, al terror semántico, ¿no? Al terror que va acompañando el andar de la cacería, y hay también como es una especie de resistencia, ¿no? Que es la capacidad del humor popular y la propia capacidad de ver el mundo, digamos, compatibilizar algo que parece incompatible, pero que es la descripción del infierno con la comedia humana, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, en uno de los oficios que desarrolla Don Bodán. Yo voy a contar lo que me salga, ¿no? Quiero decir que no tengo ningún problema en hablar del final, del principio, del personaje este y del otro, porque una novela es... Creo que cuanto más sepas sobre ella, pues más te puede interesar, ¿no? Y si además, para eso estamos aquí, para contarnos cosas, ¿no? Entonces,
hay un capítulo en que Don Bodán le proponen trabajar, porque bueno, él anda buscándose la vida por ahí, como puede, ¿no? Además en la granja que montan, pensando que va a ser el gran paso, el paso adelante, que se van a hacer ricos, ¿no? Porque les convencen de que se pueden hacer ricos, de que tienen el petróleo, ¿no? Solo le falta a alguien que aparezca allí con la consigna de estos últimos días, ¿no? Perfora, baby, perfora, ¿no? ¿No? Y entonces él, claro, las cosas no van bien. Llega un momento en que trabajan, como la expresión, ¿no?, técnica que se dice, de trabajar a pérdidas, ¿no? Y que es lo que muchísima gente en el campo está pasando, ¿no? En el campo y en otras partes, pero especialmente, ¿no? Cuesta más producir esa leche que se vende a las multinacionales, ¿no? Que el precio por el que se paga, ¿no? Y entonces hay un momento que sale esa expresión a colación en la conversación con el padre, con un vecino y todo eso, y Don Bodán, que tiene yo no quería que aparecieran, hasta ahora me resistí siempre a que aparecieran móviles en las cosas que escribo, ¿no? No quería que aparecieran cacharros, ¿no? En todo caso, vinilos, vale, pero hasta ahí llegaba, ¿no? O teléfonos como Dios manda, ¿no? Cabinas telefónicas, eso, ¡buah! Ya a tope, ¿no? Pero claro, lo de los móviles, llegó un momento y digo, no puedo escribir esta historia sin tocar el móvil, ¿no? Y de repente pues digo, pues vamos, en vez de odiar el móvil, vamos a quererlo, ¿no? Y se va a convertir en un personaje, se va a convertir en un colega. Es un viejo móvil que tiene Don Bodán, que anda con él, le llama Chisme, ¿no? Chisme, y el Chisme es un personaje que está ahí todo el tiempo, incluso le pagan para que ese chisme es una mierda, cómprate otro, hombre, y tal, y él se queda con el dinero, pero no cambia de chisme. ¿Y cómo voy a cambiar de chisme? Porque el Chisme además sabe, ahí tienen esa relación íntima, y el Chisme sabe lo que le interesa a Don Bodán, ¿no? Y no a golpe de algoritmo, hay otra relación, más cálida, más subjetiva, más natural, y entonces el Chisme le suministra información sobre el Imperio Romano y la deriva del Imperio Romano, cómo van las cosas por el Imperio, cómo van las cosas, y bueno, entonces Don Bodán, uno de los trabajos que le aparece es de trabajar en esto que está tan en boga también, que son lo que llaman recreación de batallas, ¿no? Que sabéis que donde hubo una batalla que murió y hubo el horror y montañas de sangre, ríos de sangre, pues ahora la gente le da por hacer una celebración, ¿no? Porque bueno, una cosa es que homenajees y que recuerdes el dolor que pasó allí, pero otra que montan unas fiestas y unas tipas que bueno, que no veas tú, ¿no? Aquello es un festín total, ¿no? Y entonces él lo contratan para trabajar como depende. Hay la batalla del Viña, que fue una de las así más crueles que hubo así en la guerra de la independencia, pero el enfrentamiento entre ingleses y franceses aquí en la península, ¿no? Y bueno, entonces él pues él le gustaría, porque le gusta más el uniforme, ser francés, pero lo acaban contratando como inglés, ¿no? trabaja para los ingleses, pero bueno, la batalla acaba como el Rosario de la Aurora, porque se ponen pimplaos todos, ¿no? Van por toda la Rúa dos Viños de Coruña y por ahí, y se ponen morados, ¿no? Y tal, y aquello acaba en una verdadera batalla campal, ¿no? Entonces, ¿esto por qué venía? Esto venía porque estábamos con el Chisme. Con el Chisme, claro. Sí, bueno, con ese capítulo. Sí, venía. Bueno, hay este capítulo que también nos habla de la sociedad, ¿no? Bueno, es que además... pero decía que el componente, en la novela hay un componente, evidentemente una pulsión muy perturbadora. Yo creo que el aire se carga desde el principio, se ralentiza un poco porque hay esa niebla que es como una autodefensa de la naturaleza, imprevista, porque las previsiones normalmente aciertan, ¿no? Ahora, pero el tema de la niebla es más complicado. Y esta niebla que sube de la cuenca del río, ¿no?
y es como la propia naturaleza que quiere proteger a los suyos. Porque además es que la historia del solitario, de ese jabalí que van a cazar, que es el gran trofeo, ¿no?, de esta cuadrilla, que es un trofeo también, no solo porque el jabalí es grande y es una buena pieza, ¿no?, de caza, pero tiene un valor simbólico y lo convierten, porque lo han convertido en un enemigo público, lo han convertido en un guerrillero. En algún momento hablan de guerrillero, pero es, como podemos decir lo que queramos, la novela, se cuenta en la novela, no directamente así, pero todo es a partir de un bulo, porque realmente el cazador no muere directamente de ese encuentro con el jabalí, ¿no?, que evidentemente el cazador va a matarlo, ¿no? Pero no es así. Pero ellos van y los medios de comunicación propagan, ¿no?, multiplican, convierten a ese jabalí en algo, un monstruo tremendo, ¿no?, con unas navajas, es un jabalí navajero, ¿no?, con unas defensas, digamos, navajas, ¿no?, grandísimas, de 25 centímetros, etc. Bueno, pues yo creo que es importante esa reflexión de que la historia también comienza con un bulo, ¿no? Hay este pensamiento, no, hay este pensamiento, me venía a la cabeza de que sí, que eso estuvo presente en digamos, en el momento germinal de la novela, que no hay una planificación, digamos, no soy de estos que primero hacen un guión y después, no, a mí lo que me gusta es andar vagabundo, ¿no?, del escribir, de ir un proceso de descubrimiento hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Entonces, pero sí había algunas, igual que la cita esta que comentamos de Paco Ignacio Taibo, digamos que había unas ideas que estaban ahí aguijoneando, ¿no?, o que me estaban así perturbando. Por ejemplo, una de ellas era, desde que escribí Los libros arden mal, que se publicó en 2006, en Los libros arden mal aparece un capítulo dedicado a un personaje que se llamaba Carl Schmitt. Carl Schmitt era el arquitecto jurídico del nazismo, tuvo un papel muy relevante, fundamental, porque él es el padre, por decirlo así, del decisionismo. Sabéis que el decisionismo, que es algo que todas estas cosas están muy en boga ahora en el mundo, digamos, ultra, y en expansión, del nuevo despotismo, ¿no?, en expansión. Decisionismo es que la palabra del jefe, la palabra y el acto del jefe, Führer, Duce, lo que llamamos, es ley, se va a convertir en ley. Y vemos como los discursos están anticipando la ley, lo que viene, ¿no? Y él después hablaba de otro tema muy importante que hablaba él, que introdujo y que ha sido revivido, es la vida en la confrontación política como una confrontación bélica. Es decir, donde domina la dialéctica amigo-enemigo. Es decir, el que no está conmigo, eso lo vimos últimamente cantidad de veces, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. Y ¿no?, lo del afecto-desafecto, no valen posturas tímidas o equidistantes o liberales, ¿no? Entonces, este personaje dice una frase que aparece un capítulo entero dedicado a él, porque lo escribe un personaje de ficción, escribe la historia real de Carl Schmitt, porque Carl Schmitt encontró refugio en la España franquista y además recibió un homenaje en 1962 con todos los tribunales allí, todo porque él era jurista, la conferencia episcopal, el edificio central del Movimiento Nacional de Madrid, y le pusieron el yugo y las flechas a Carl Schmitt en el año 1962. Si queréis después contamos más cosas, exacto. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero a mí una cosa que me había quedado en la cabeza de él es una frase que dice simplemente: la historia del mundo comienza con un crimen, con Caín.
Es decir, dejémonos de coñas, ¿no? La historia del mundo comienza con un crimen. Eso es lo que activa la historia, ¿no? Y eso también, eso estaba en la cabeza completamente, porque desde entonces, ¿no? Periódicamente te viene a eso, pum, pum, pero ¿cómo coño se puede contar la historia así? ¿No? Si aceptamos que vemos en la práctica y la realidad puede darnos a entender que es así, ¿no? Tristemente, que el cabrón de Carl Smith tenía razón, ¿no? Pero llega un momento en que, bueno, las novelas pueden servir para algunas cosas. A mí me sirvió para llevarle la contraria a Carl Smith. Bueno, se nos van agolpando los temas porque la conversación con Manuel es un poco como el libro. El libro va por un camino y luego va por otros vericuetos, la conversación también, pero al igual que en la novela, todos los temas de la conversación son interesantes y van aportando algo a la lectura. ¿Sabes lo que decía Unamuno? Que decía, del Valle Inclán, decía, pero es que estos gallegos escriben con curvas. Se cabreó todo, ¿no? Bueno, simplemente voy a ir terminando con una cuestión. Hay toda una serie de temas sobre los que se podía seguir hablando. Me interesa mucho eso que comentabas del chisme, del uso del móvil, porque además creo que, o a mí al menos me da la sensación de que eso ayuda mucho a esa idea que comentábamos antes de la universalidad, que no es solo una universalidad, digamos, geográfica, sociocultural, sino también es una universalidad temporal. Yo cuando comencé la novela está ambientada en la época totalmente contemporánea, de hecho se habla de la pandemia, del reto de la pandemia. Yo cuando comencé a leer la novela pensaba que la novela estaba ambientada en una época anterior y de repente cuando apareció el chisme pensé, me movió un poco la cabeza de repente, espérate. Aunque creo que antes del chisme aparece una aplicación a Wikiloc, una mención a Wikiloc, porque están en el monte y entonces en ese momento releí y dije, bueno, yo me imagino, pero aquí no me están diciendo qué época es, pero de alguna forma funciona un poco esa idea que yo creo que ayuda un poco ese sentido un poco universal que decía que tiene la obra. Sí, y hay un factor, un factor importante, que quien mejor maneja el chisme es Don Bodán. Y Don Bodán es el único, digamos, oriundo, el único que ha nacido allí, en Trasdoceo. Es decir, es un chaval criado en un medio rural, un ambiente, vamos conociendo su familia, totalmente campesino, de cultura, una cultura que mantiene incluso aspectos, yo creo que muy interesantes, de la cultura popular, que van actuando también, presentándose como modos de resistencia, ¿no? El humor, bueno, estas cosas. Él es el que más sabe del chisme, pero eso no es ninguna ciencia ficción, quiero decir, el presentar, porque paradójicamente, quiero decir, hay que cuestionar, ¿no?, esta imagen de decir, bueno, es que el mundo urbano es donde está todo el mundo con los móviles, y el mundo rural, pues están allí, yo qué sé, haciendo señales de humo, ¿no? No, es la gente que mejor sabe manejar, y porque también los necesita más, ¿no? Y este Don Bodán es un tipo que sabe de mecánica, sabe arreglar un coche, sabe hacer un pozo, sabe arreglar el tejado, sabe, bueno, conoce la naturaleza, interpreta el habla de los animales de alguna forma, ¿no? Y otras formas, otros lenguajes que hay en la naturaleza. Entonces, tiene que también como función, perdona que interrumpiera, pero tiene también esa, poner en cuestión esa dualidad, esa especie de separación divisoria entre lo rural y lo urbano, como si fueran mundos... hoy no podemos hablar así. Claro, de hecho, la novela cuestiona esa idea de que lo rural es lo antiguo y lo urbano es lo moderno, ¿no? De hecho, la novela yo creo que cuestiona muchas imágenes tópicas que puede haber, la del campo como un espacio bucólico, porque aquí el campo también significa violencia, explotación, es decir, creo que en ese sentido, y creo que tiene también que ver con lo que comentábamos antes, ¿no?, con esa idea de sorpresa continua que hay muchas veces en la obra. Bueno, ya para ir acabando, me gustaría hacerte simplemente una última pregunta, Manuel. Lo hemos comentado antes de la presentación. Después de leer la novela, la sensación que a mí me queda como lector, más allá del muy buen
sabor de boca. Yo creo que Detrás del cielo es una estupenda novela, pero yo me quedo con las ganas de saber más de algunos personajes, y yo tengo la sensación, después de leer la novela, que lo que has construido aquí es un universo narrativo, ¿no? Creo que este mundo de Tragoceo, desde el punto de vista espacial, los personajes, las historias, creo que puede ser una especie de universo narrativo. Hablas del pasado, comentabas ahora del pasado de la familia de Logan, algunos personajes aparecen un poco, sus historias intuidas, pero no terminan de desarrollarse. No sé si te has planteado que esto fuera a ser, no tanto el comienzo de una serie, yo creo que aquí no funcionaría tanto la idea de serie, sino la idea de un universo narrativo a través del que tú puedas ir después desarrollando otro tipo de historias. Sí, bueno, yo tengo, la verdad es que siempre con los libros tienes una relación después posterior. Lo normal es que yo diga, bueno, está escrito ahí el libro, fue una parte de mi vida, porque realmente es así, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, una cosa es la vida, otra la literatura y tal. Claro, yo creo que para mí es un tiempo de vida, y entonces lo veo como parte también de tu propia experiencia vital. Entonces, bueno, aunque dejes el libro, le dices adiós, ¿no? Lo despides con pañuelos así en el muelle, ala, que tengas buena suerte y tal, que a ver si te abren por ahí en algún lado y tal, ¿no? Y con este libro, de alguna forma, me gusta tenerlo cerca, porque como que me apetece meterme otra vez dice, a ver cómo van las cosas por Trasdoceo, a ver qué pasa por ahí, porque claro, además, sí, yo creo que hablamos de la cacería, hablamos de cómo se va a endurecer, es una historia, hablamos de la niebla al principio, que actúa como contención, como defensa de la naturaleza. Finalmente se abre, ¿no? La niebla se disipa y se desata incluso el ritmo también de la escritura, de lo que pasa, ¿no? Se desata, es como si todos los conflictos, como si la bola del mundo, la esfera, esa esfera que hace mía con espinas, pues se cayese allí y se desataran todos los conflictos, ¿no? en esa comarca de comarcas, ¿no? Y sí que realmente tengo curiosidad, ¿no? Esa lógica del asombro quedó ahí. Tengo curiosidad de saber qué cuenta Don Bodán, qué pasó con el otro realmente, ¿no? Y porque hay, aparte de esta perturbación, de esta dimensión que se va haciendo muy negra, endureciendo, pero está también la otra pulsión, ¿no? Que realmente es un trabajo que también te pide sutileza, porque no se trata de decir, bueno, ahora vimos a los malos, ahora vamos a ver a los buenos, ¿no? A ver qué hacen, cómo se portan. No, claro, está aquello que decía Flaubert, del mal, el bien y el mal lo tenemos dentro, ¿no? Todos tenemos un Stannis, que es el jefe de la batida dentro, lo dicen, bueno... De hecho, en la novela, perdona, hay una frase que me parece magistral, que es algo así como, todos tenemos un monstruo, lo dicen, creo que Stannis, todos tenemos un monstruo dentro, pero él lo tiene fuera. Sí, se lo dice Muriel, el doctor Muriel, se lo dice a Meko, al charlatán al Meko, que es un bravucón, ¿no? Y entonces va a Muriel, que es un poco más sutil y todo eso, y dice, el monstruo que todos llevamos por dentro, tú lo llevas por fuera. Y dice, ya empezamos con indirectas. Y entonces, sí, esta tropa, claro, Flaubert decía, tenemos dentro el bien y el mal, y a veces se da una dosis más grande ese mal y nos domina, ¿no? Y otras veces puede darse el contrapunto, digamos, creativo, más creativo, ¿no? Esa pulsión de la vida frente a la pulsión de la muerte, ¿no? Y destructiva. Entonces, decía él, pero es que lo importante en el ser humano es la nuance, es el matiz, ¿no? Entonces hay un trabajo, yo creo que también importante, es decir, que en todos los personajes, incluso los que vemos que tienen esa pulsión, ese monstruo que le sale por fuera, hay grados dentro de esta gente, ¿no? De esta cuadrilla, los que arrastra también una complicidad fatal a veces, ¿no?
Pero hay otro tema, yo creo que importante en esta historia, por eso también quiero decir que me gusta frecuentarla de vez en cuando, porque es algo que sigue en marcha, tanto esa confrontación, es algo que vengo trabajando, ya digo, desde el libro Sardemar, incluso antes, con el Lápiz del Carpintero y otras obras, ¿no? Que es las máscaras del poder, ¿no? Y las formas de resistencia. Y aquí hay que se habla mucho de la naturaleza en extinción, de esa situación de emergencia de la naturaleza, y hay también esas formas van surgiendo de la periferia, en el sentido de la orilla, de lo oculto muchas veces, de las voces bajas, de lo más vulnerable, de lo más frágil, surge también la capacidad más firme de resistencia, ¿no? Elementos como, por ejemplo, hablamos de la extinción aquí de animales que están pasando, pero ha pasado estos años, la extinción del urogallo, la extinción del salmón, la extinción del oso en Galicia, bueno, la extinción de las luciérnagas, es decir, de esos seres que son detectores, y que para mí hay un paralelismo extraordinario entre las palabras, como también hay una extinción del lenguaje o una apropiación, ¿no? Cada día se le mete arsénico, se le mete veneno en las palabras y va mudando muchas veces el sentido, ¿no? Pasan a significar lo que no significaban antes, ¿no? Esa industria de la mentira, ¿no? Entonces, esas formas de resistencia, por ejemplo, que ahí sí que hay, digamos, me encontré en ese andar vagabundo con esa herencia maravillosa que es el humor popular, que viene a ser el humor cervantino, ya que hablamos antes de Ricoletti y Cortadillo, ¿no? Es un humor que se ha mantenido, al igual que la naturaleza salvaje se ha mantenido, y a mí me parece admirable en tantas cosas, entre medio de tantos miedos, es admirable que todavía haya vida salvaje, y que además de vida salvaje, también vida salvaje, la imaginación forma parte de la vida salvaje, ¿no? Nuestra imaginación, y esa vida salvaje, además, aquí en esta novela hay unos personajes que yo creo que lo hacen más fascinantes, que eligen la soledad, pero fijaros si hay formas de conciencia en la naturaleza, ¿no? Que hay animales, este jabalí, el solitario, y es algo también que responde al principio de realidad. Él es ya un jabalí veterano, digamos, y él todavía es líder en la manada, o puede combatir por liderazgo y tal, pero decide, y hay muchos casos de jabalíes que deciden apartarse, andan por allí, por la manada, pero no entran a competir por el poder, deciden vivir, aparece el lobo divagante, que es el joven, que es un lobo joven, que de joven también decide, es el lobo. Hay uno de los labradores, de los campesinos que conoce el mundo ese, dice, no, pero si este es el más capacitado, es el más listo, por eso se marchó de la manada, por no pelear con sus hermanos, ¿no? Por el poder. Y bueno, son aspectos así fascinantes que nos hacen sentir y nos hacen pensar. Y está el tema también, hablando de soledad, en el caso de la soledad humana, porque también hay, igual que hay el jabalí solitario y el lobo divagante, pues hay personajes como Mundi, que es el último habitante de las payozas en la montaña, ¿no? De una payoza, y Mundi, que va a jugar un papel fundamental en esta novela, y tan fundamental, ¿no? Que él ha estado en la migración, ha estado trabajando en minas y tal, y decide volver a esa choza, además, donde también Don Bodán lo quiere convencer de que se ponga un neopreno, porque tiene unas goteras allí de tal. Bueno, entonces a este Mundi lo visita un día, anda detrás de él, y el hombre al principio se esconde y procura, anda detrás de una funcionaria que llega con jeep, que es del Ministerio de la Soledad, ¿no? Y el hombre dice, pero esta me quiere, y venga a escapar, esta me quiere llevar a algún lado, ¿no? Empieza a pensar, que escapó de una residencia, el que tal, pues lo quieren llevar, ¿no?
Y entonces, pero un día dice, pero es que si no la atiendo, a ver si va a tener un problema y la echan del trabajo, ¿no? Entonces, el hombre es muy solidario, entonces decide atender allí en Chamil, en su mundo, a esta mujer funcionaria que le dice, bueno, yo solo te voy a hacer un cuestionario, no te preocupes, te hago un cuestionario y después ya veremos y tal. Entonces le empieza a hacer preguntas y bueno, yo creo que ese cuestionario también aparece esa heterodoxia del humor popular, ¿no? Y la última pregunta que le hace, porque además le dice, pero usted ¿cómo puede vivir solo aquí? Es que eso es terrible, le pasa cualquier cosa. Y entonces él mira hacia alrededor y dice, ¿pero tú crees que estoy solo aquí? Y empieza a mirar los árboles, los animales, ¿no? Los pájaros y todo esto. Entonces ella también empieza a cambiar la mirada un poco y le dice, bueno, perdone, pero es que es el cuestionario. No, haz la pregunta que sea. Y dice, ¿usted ha pensado alguna vez en el suicidio? Entonces le dice, ¿en el suicidio? No. ¿En quitarme la vida alguna vez? Y bueno, así lo dejamos, ¿no? Bueno, pues gracias a... Bueno, como nos hemos pasado un poco de tiempo, no vamos a dejar turno para preguntas. Si alguien quiere venir a firmar a los libros con Manuel, puede pasar por la mesa. ¿Está bien? ¡Ostras! Soy bueno, ¿eh? ¡Qué pasada! No